Hace 15 días dimos la lección del profeta Oseas. Hoy nos toca continuar con Joel y el tema principal de este libro es el día de Jehová. Un profeta que apenas su oráculo, sus profecías ocupan 3 capítulos y sin embargo, como vamos a ver en el día de hoy, estos 3 capítulos son realmente sustanciosos, son bastante profundos y de gran enseñanza para nosotros. Primero damos un enfoque analítico de Joel, es decir, hacemos una síntesis del libro para nosotros entender cómo es el libro, quién lo escribió, qué fecha se escribió, su contexto histórico, etcétera, etcétera. Según nos dice el primer capítulo, verso 1:1, este libro fue escrito por Joel, hijo de Betuel. Este Joel es el autor, se identificó a sí mismo. Sin embargo, poca información nos provee tanto este libro como también la Biblia entera acerca de quién fue Joel. Sabemos poco de esto, excepto que fue llamado. No nos dice el momento ni tampoco nos dice el tiempo de su llamamiento, como lo hace Isaías, que Isaías describe cuando el llamado de Dios, y como lo hace también Jeremías, que hace un relato del llamado de Dios, y otros profetas también hacen un relato de cómo Dios los llamó al ministerio. Y eso es parte de la profecía que ellos están presentando. En los profetas menores no vamos a encontrar esa descripción tan detallada del llamamiento de Dios ni cuándo comenzaron a ejercer su ministerio, como los profetas mayores, que hay un detalle bastante preciso y nos dice incluso información que podemos utilizar como contexto histórico, porque nos dicen los nombres de los reyes en los cuales ellos ministraron. Simplemente de forma lacónica, corta, concisa, nos dice el autor, palabras de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Aunque él desplegó un profundo celo por los sacrificios del templo, como se nota en Joel 1:9, 2:13 al 16, su familiaridad con la vida pastoral y agrícola, su separación de los sacerdotes, por como él se refiere a los sacerdotes, sugiere, por lo tanto, que Joel no era levita, no pertenecía a la familia sacerdotal, ni se puede relacionar con este oficio del templo. La tradición extrabíblica registra que él era de la tribu de Rubén. Eso es, pero no lo sabemos ciertamente. Y de la aldea de Betón o Betaram, situada al noreste del Mar Muerto, entre la frontera de Rubén y Gad. No obstante, lo que sí podemos precisar, de acuerdo al contexto de esta profecía, es que Joel era oriundo de Judea, pertenecía a Judea, cerca de Jerusalén, no sabemos el pueblo, debido a que falta el tono propio de un extraño. O sea, Joel está predicando a Judea, Joel está predicando al reino del sur, y el tono con que él predica es con mucha familiaridad y como que conoce profundamente las vidas del reino y conoce los lugares a los cuales se refiere, y por lo tanto esa familiaridad con el reino nos sugiere por lo tanto que él pertenecía también al reino de Judá. ¿Dónde fue escrito? El libro fue escrito en Jerusalén, que ahí es el centro principal de las profecías de Joel. Casi siempre los profetas de Judá, su centro profético era el templo. Desde el templo se paraban y hablaban al pueblo para que todo el pueblo pudiese escuchar sus profecías, sus oráculos. Todas las evidencias internas nos señalan que este libro de Joel fue escrito en Jerusalén. El tiempo que fue escrito fue por el año 830 al 750 a.C., es decir, el siglo noveno y parte del siglo octavo. Joel desarrolló su ministerio en Judá, Reino del Sur, como ya antes lo hemos dicho, y su ministerio, de acuerdo a la fecha en que escribió, del 830 a 750, en ese tiempo reinó Amasías, el cual reinó 24 años, y luego reinó el rey Usías, que reinó 52 años, y fue durante este tiempo trágico, oscuro, también de profunda decadencia espiritual, que el profeta Joel ministró.
El tema principal de Joel es un tema bastante enérgico, con un gran contenido actual, profético y apologético y escatológico, por así decir. En dos aspectos, él nos habla del día de Jehová. En un aspecto profético, habla el día de Jehová como el día en que Dios va a castigar a Judá por su rebelión y por su idolatría, o por su infidelidad hacia Dios. Y ese día, proféticamente hablando, se cumple cuando Nabucodonosor, por el año 605, por el año 597 y finalmente en el año 587, destruye completamente a Jerusalén, cumpliéndose las profecías de Joel sobre el día de Jehová, que es un día de juicio y destrucción sobre la nación por su infidelidad. Pero también Joel presenta otro aspecto del día de Jehová, que es muy interesante, y es el aspecto escatológico, donde nos dice que el día de Jehová es un día futuro, y como día futuro todavía no se ha cumplido, y esperamos aún su cumplimiento. Todo esto, Joel lo compara, él hace una metáfora sobre una plaga de langosta que hubo en sus días, y toma esa plaga de langosta como prefigura del juicio venidero que vendría sobre la nación. El texto clave de Joel, de este libro, es Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que este versículo, Joel 1:15, sintetiza cuál es el mensaje de este libro que Joel vino a comunicar. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que el propósito de este libro es advertir a Judá de su pecado y necesidad de arrepentimiento, y de dar a conocer los propósitos de Dios para el futuro de la nación. O sea, hay un propósito glorioso de parte del Señor, y anuncia que hay un futuro glorioso para la nación. Pero lamentablemente, este Dios justo que ama a su pueblo también se ve en la necesidad de castigar a su pueblo por sus pecados y purificarlo, por así decirlo. Cuando nos enfrentamos al Joel, que es un libro bien pequeño, que creo que lo leemos en menos de una hora, tenemos que saber cómo leerlo. En medio de un momento oscuro en la historia de Israel, reinado durante el reinado de Amasías y de Usías, Joel fue la antorcha que iluminaba el camino de Judá para encontrarse con Dios. Y fue al mismo tiempo la voz que clamaba en el desierto para esa generación, haciendo un llamado vehemente a todo el pueblo para un arrepentimiento nacional. Una plaga de langosta había afectado recientemente a Judá, lo cual sirve como figura o contexto de las profecías de Joel. Joel compara el día de Jehová, día de juicio y de gran calamidad para la nación, con la plaga de langosta que acababa de suceder. Asimismo, mucho peor que la plaga de langosta, dice Joel, vendría un ejército del norte que Dios llamaría, y se refiere, por supuesto, a Babilonia, y que este ejército poderoso, así como la plaga de langosta acabó con Israel, acabó con Judá, este ejército poderoso, que se compara con esa plaga de langosta, atacaría a la nación, dejando una gran devastación sobre todo el pueblo, y hacía hincapié que su única esperanza era Dios, era el arrepentimiento. Si no se arrepentía, por supuesto que estas profecías vendrían en breve. Joel denunció con vehemencia la idolatría, pero Joel va más allá de los anuncios de advertencias y los anuncios acerca del fin. Y en sus profecías, que lo más que se destaca de Joel, y casi siempre lo mencionamos nosotros en nuestro púlpito, es la más apasionada promesa de restauración, que culmina con un derramamiento general del Espíritu Santo sobre toda carne, conforme habla Joel capítulo 2, versos 29, 28 y 29. Así que ya tenemos parte del contexto histórico de Joel.
Joel llevó a cabo su ministerio ante la plena decadencia espiritual y moral de los reyes Amasías y Usías, reyes de Judá. En este tiempo, Tiro y Sidón y Filisteas habían llevado a cabo incursiones militares frecuentes a Israel, por lo cual Israel estaba en debilidad y en decadencia en estos momentos. Además, una gran sequía y además una invasión masiva de langostas que habían destruido toda cosa verde en la tierra y habían traído una severa devastación económica sobre todo el reino, según vemos en Joel 1, 7 al 20, dejando el reino lógicamente un estado de franca debilidad. No solamente estaba en plena decadencia espiritual, moral, pero también económicamente hablando estaba muy débil, y en esa debilidad sus enemigos más cercanos, Tiro, Sidón, Filistea, que eran los que colindaban con él, se habían aprovechado para hacer incursiones atacando a Israel. Este desastre económico que afectó todo el reino del sur y que le dejó bastante débil, le da a Joel el contexto preciso para el juicio de Dios, para anunciar el día de Jehová. Y declara que tal como las langostas fueron un juicio sobre el pecado, porque ese juicio de langosta, esa sequía que llegó, lo dice, lo declara que fue un juicio de parte de Dios por el pecado de ese momento. El profeta llama al arrepentimiento nacional, un arrepentimiento bona fide, de buena fe, amonestándoles a todo el pueblo: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. O sea, a un arrepentimiento que no sea de hipocresía, un arrepentimiento que no sea simplemente un mero formalismo religioso, sino algo que salga directamente del corazón de cada israelita. El tema de Joel es el día de Jehová. Y el día de Jehová lo vimos un poquito por encima cuando dimos el libro al profeta Isaías, y lo vimos un poquito por encima cuando vimos al profeta Ezequiel, básicamente. Oseas tal vez me habló en uno o dos versículos sobre el día de Jehová, pero también hay otros profetas que me hablan de Jehová, y específicamente uno de los que más habla de ese día es Joel, pero también nos habla Zacarías, nos habla Abdías, y también nos hablan otros profetas menores sobre el día de Jehová. Si nos preguntan qué es el día de Jehová, ¿qué entendemos nosotros por el día de Jehová? El día de Jehová es un periodo especial de tiempo, no es un día de 24 horas. En este periodo de tiempo, Jehová actuará contra todos sus enemigos en vindicación de su pueblo Israel. Es un día de juicio contra los inicuos, donde Dios sale victorioso sobre sus opositores, sobre sus enemigos. Prácticamente podemos compararlo con los juicios de la gran tribulación. Es también, a pesar de que es un día de juicio, es también, y de forma muy especial, un día, un periodo de salvación y liberación para el justo, en el cual resplandecerán, como dice el profeta Daniel, como luminares en el firmamento. Un día en que se salvará, que habrá salvación de parte de Jehová. Así que podemos resumir este día de esta forma. ¿Cómo lo declara las Escrituras? En las Escrituras se dice que ese día será un día de batalla, un día grande y terrible, día de oscuridad, ardiente como un horno, día de fulgor, día de angustia, de aflicción, un día de desolación y un día de gran alarma en que se tocará trompeta, y que la gente lamentablemente huirán de este día. A este respecto, Jehová le preguntó al pueblo rebelde de Israel por medio del profeta Amós: ¿qué entonces significa para usted el día de Jehová? O sea, ¿por qué piden ustedes el día de Jehová? Y su respuesta, la respuesta de Amós fue: este será un día de oscuridad y no de luz, como dice Amós capítulo 5, verso 18 al 20. Joel dice: es un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, dice Joel 2:2.
y tal parece que uno lo puede interpretar de forma figurada, pero al entender lo está hablando de forma literal, porque aún Zacarías afirma también, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, y por lo tanto es un día oscuro para Israel, no por los juicios que vendrán, oscuro para las naciones, no por la venganza de Dios en contra de ellos, sino que sería literalmente un día de gran oscuridad que está relacionado con los fenómenos que van a ocurrir en los cielos, que las estrellas caerán, que el sol no dará su resplandor, que la luna se convertirá en sangre, y todas esas señales están asociadas al día de Jehová, como indican estos profetas. Isaías 13, 9 al 10 dice con respecto al día de Jehová lo siguiente: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. O sea, va a raer de la tierra a los pecadores. Esto lo vemos nosotros de forma paulatina en los juicios de Dios que son derramados en el libro de Apocalipsis, cuando comiencen los juicios de las trompetas y cuando comiencen los juicios de la copa a caer sobre la tierra, como Dios paulatinamente manda esos juicios sobre aquellos que adoran a la bestia, al falso profeta. Y fíjese cómo se asocia con ese día, que el propio Isaías en el versículo 10, 13:10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, o sea, ya naciendo, saliendo el día, se va a oscurecer, y la luna no dará su resplandor. El profeta Sofonía dice el día de Jehová en Sofonía 1, 14 y 6, cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, o sea que no habrá hombre valiente. El propio Isaías declara que no hay dinero para que el rico pueda librarse del día de Jehová, que no hay forma, por más poderoso que sean las personas, de poder librarse el día de Jehová. Será día de ira, aquel día, como declara Sofonías, día de angustia, día de aprieto, o sea, de gran lamento, como nunca se ha visto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, literalmente, no simbólicamente, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, porque se tocará trompeta por las alarmas de sirenas, y de algazora sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Así que si contextualizamos este día, imagino que no solamente en Israel, sino también en la capital norteamericana, Washington, D.C., en el Pentágono habrá una gran alarma, Rusia, todas las naciones, hacia el Almarán estarán tocando trompeta cuando llegue este día grande y terrible, y a nivel mundial las grandes naciones poderosas se van a alarmar por la llegada del día de Jehová y darán aviso. Así como escuchamos un anuncio de Inglaterra, específicamente Gran Bretaña, que anunciaban a los ciudadanos que tomaran pertrecho, provisiones por una semana o 2 semanas en caso de que venga un desastre natural o un ataque de guerra. Asimismo, habrá una post nacional de alerta a nivel mundial. Todos los organismos internacionales estarán gritando cuando llegare el día de Jehová grande y terrible, no solamente hablando de Israel y del Medio Oriente, sino que ese día de Jehová tiene un alcance universal, tiene un alcance global, según estas profecías. ¿Cuáles son las características del día de Jehová en la Biblia? Número 1, los profetas le atribuyeron al día de Jehová un carácter urgente, inminente, y advirtieron repetidas veces su inminencia, su cercanía. Isaías 13:6 anuncia, aullad, es un aullido, grito,
de histérico, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento el Todopoderoso. Ezequiel 33 nos dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Sofonía 1:14 declara, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. O sea, no tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados para cuando llegue este día, no nos sorprenda como un ladrón, no nos sorprenda, sino que estemos preparados. Joel 2:1, que es el libro que estudiamos hoy, nos dice, toquen trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, que es Sión. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque no solamente es Sión que está involucrada, sino toda la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. También Abdías 1:15 nos dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Así que el día de Jehová es un día de carácter urgencia y se está proclamando el día de Jehová no solamente para Israel, que será castigado por su idolatría y por haberse alejado de Dios, y por eso hay un llamado a arrepentimiento, sino también y sobre todo que el día de Jehová tiene que ver con el juicio de Dios sobre las naciones de este mundo. Y ahí están dos aspectos del juicio de Jehová. En segundo lugar, será un día de juicio, de destrucción del Todopoderoso. Isaías 13:6, como ya leímos, decía, aullen, aullad, significa griten de histeria, porque cercano el día de Jehová vendrá con asolamiento del Todopoderoso, o sea que es un día de destrucción, asolamiento. Isaías 13:9 dice que es el día terrible de indignación, de ardor, de ira, que convertirá a tierra en soledad y traerá de ellas a sus, y raerá, o sea, quitará completamente de ella a sus moradores, la tierra quedará vacía, dice Isaías. Isaías 24:1 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. No solamente con respecto a Israel, que será deportado y se cumplió con la deportación babilónica, sino también en su aspecto escatológico futuro, habla del juicio de naciones y precisamente los juicios de Dios en el Apocalipsis deja la tierra completamente vacía y también los grandes terremotos y fenómenos que ocurren catastróficos trastorna la faz de la tierra de tal forma que la tierra no será la misma que hoy conocemos. Joel 1:15, que es el versículo texto que hemos tomado, el versículo central de este libro, dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Dios Todopoderoso. Zacarías 14:1, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Anteriormente la iglesia predicaba mucho el día de Jehová. Hoy en día, hace muchos años que no escucho un mensaje sobre el día de Jehová en ninguna congregación. Parece que este mensaje de juicio no atrae, no anima y por esa razón ha quedado delegado a un segundo plano y prácticamente pueden haber dos tipos de creyentes, los existencialistas que diga tal vez que nieguen la posibilidad de la existencia del día de Jehová de forma literal y tal vez lo utilicen de forma figurada y que se cumplió tal vez solamente en Israel, que son tal vez estas corrientes teológicas que usan el razonamiento como argumento principal y también los positivistas, como que diga que nosotros podemos vivir de espaldas a este día de Jehová. Por lo tanto, es peligroso la actitud que nosotros tomemos con respecto a este día, ya sea porque limitemos su contexto a un pasado historia que se cumplió o limitemos su contexto a una interpretación alegórica en el sentido de que no es literal el día de Jehová,
o que simplemente nosotros vivamos de espalda al día de Jehová, lo cual también resultaría gravemente peligroso. También nos dice en tercer lugar que es un día de salvación y liberación. Así que esas son las tres características principales del día de Jehová en las profecías del Antiguo Testamento. En primer lugar, tiene un carácter de urgencia, así como la proclamación del evangelio tiene un carácter de urgencia, así como la proclamación de la segunda venida de Cristo tiene un carácter de urgencia. Y ahora la segunda venida de Cristo está estrechamente relacionada con el cumplimiento de las profecías del día de Jehová. Este día será un día de destrucción, de juicio y purificación para la nación de Israel, pero sobre todo será un día de juicio sobre las naciones de este mundo. Y en tercer lugar, es un día de liberación y un día de salvación. Como dice Joel, todo aquel que invocar el nombre de Jehová en su santo monte será salvo, porque es un día de salvación, como dice Joel. Isaías 26, 1 al 2 dice, aquel día cantará este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrir las puertas y entrad la gente justa, guardadora de la verdad, o sea, guardadora de la ley. Isaías 28:5. Aquel día, dice Jehová de los ejércitos, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea, son promesas alentadoras, son promesas de liberación, son promesas de salvación para los justos. Pero lamentablemente, para los impíos, los que se rebelen contra Dios, es un día de destrucción del Dios Todopoderoso, un día grande y terrible que no hay palabra de descriptirla. Sigamos con nuestro estudio del libro de Joel. Joel se divide, podemos sacar de Joel 6 grandes temas o 6 grandes secciones o pequeñas secciones, porque el libro no es tan grande tampoco. En la primera sección, el capítulo 1, que habla de la devastación de langosta y hace la metáfora de esta devastación con el día de Jehová. El capítulo 2 hasta el versículo 1 al 11, otra vez anuncia el día de Jehová. O sea que prácticamente podemos decir que los primeros 2 capítulos, uno comienza con el contexto histórico de la devastación de langosta y el 2 de la proclamación del día de Jehová, nos hablan del énfasis principal del Joel, que es hablar del día de Jehová. El capítulo 2 termina con un mensaje de aliento de parte de Dios, de misericordia para Israel, y comienza con un anuncio pues, muy lindo, un llamado que hace que vean, porque Jehová hará grandes cosas. Y en ese anuncio, las grandes cosas que Dios hará, habla entonces del derramamiento general del Espíritu Santo, que están contenidos en los versículos 28 hasta el 32. El capítulo 3 hace énfasis sobre el juicio de las naciones enemigas de Israel, pero sobre todo de la liberación de Judá como un mensaje de aliento y esperanza. Así que veamos en esta noche los detalles de este libro, que son muy hermosos en su contenido. Primero, capítulo 1, con apenas 20 versículos, la devastación de langosta. El texto clave, Joel 1, 2 y 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. O sea, hablo de los ancianos. Los ancianos no es por los años, no es por la edad, sino por su posición de líderes sobre Israel o príncipes, podemos decir. Escuchen, y no solamente a los ancianos, sino a todos los moradores de la tierra. Y cuando habla tierra no está hablando al mundo entero, sino que está hablando lógicamente al reino del sur, que es Judá. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? O sea, hagan memoria a aquellos que son más ancianos si tal vez esto ha acontecido alguna vez en la historia. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otras generaciones. O sea, algo grande estaba ocurriendo o ocurrió en Israel que marcará definitivamente la historia. Tal vez nosotros, los latinos, recordamos cosas grandes por los grandes ciclones
que han pasado por nuestro pueblo, las grandes guerras que transformaron nuestra historia, guerras tal vez de independencia que marcaron nuestra historia y que tal vez los que la vivieron podían contarla a otras generaciones. Y asimismo está hablando de algo grande que aconteció en los días de esta profecía y que Joel dice, traerán, lo contarán a vuestros hijos. El versículo 4 es la clave. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revolotón y la langosta comió lo que del revolotón había quedado. Óigase eso. Y esto uno dice que es la oruga, que es el saltón, que es el revoltón y que es la langosta. Vamos a ver. En este texto, Joel describe no el juicio venidero, sino el estado actual de la devastación de la nación por causa de una plaga de langosta. Una nación devastada por un enjambre sucesivo de langosta. Y este enjambre, primero masticando, luego engembrando, luego arrastrándose y finalmente consumiendo todo sin dejar nada a su paso. A consecuencia de esta plaga, Judá experimentará un tiempo de hambre y arruinamiento largo en su historia que le costará reponerse de esto. ¿Qué más me dice? La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Se refiere a posibles 4 fases de desarrollo de este insecto y describe el daño cuantioso que trajo tras de sí. La oruga es tal vez cuando estaba apenas en capullo, cuando nace pequeño, saltón, cuando ya está en etapa de desarrollo, revoltón, y cuando ya está adulta, con capacidad reproductiva, que comienza a devastar toda, está la langosta. Pero en cada etapa es destructiva porque va dañando el cultivo, va comiendo, va nutriéndose, y si no se detiene su desarrollo, lógicamente que será el daño cuantioso en la agricultura y la nación que sea afectada, que no logre controlar esta plaga. No es una plaga que simplemente viene por los aires, sino que se está, que se está fomentando, diríamos, está anidándose en tu tierra y que en un momento dado va a salir de contexto, va a salir de control y va a ser imposible controlar lo que esta plaga va a hacer sobre toda la nación. Joel utiliza, por lo tanto, vívidas metáforas para describir la situación caótica que estaba confrontando Judá en ese momento de la profecía. Y él dice en Joel 1, del 6 en adelante, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. No está hablando de un pueblo cualquiera, está hablando de una metáfora y está hablando de la langosta. Es un pueblo fuerte, porque aparentemente son pequeños insectos, pero no hay forma de tenerla. Innumerable, porque cuando comienzan a volar, tapan el sol. Ya hay una gran nube oscura que tapa completamente la tierra. Y hablando de su destrucción, sigue usando metáfora y dice, sus dientes son dientes de león, son muelas de león, o sea que devoran lamentablemente todo a su paso. Y es como si un león dejase todo arrasado, pero no por lo grande de su boca, sino porque son millares de millares, millones de millones que están atacando al mismo tiempo. Esta plaga, en el verso 7, asoló la vid, descortezó la higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas, o sea, no dejó una sola hoja verde a su paso. El campo está asolado, enlutado, enlutó la tierra tiene luto, porque el trigo ha sido destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, o sea, ya no hay cosecha de trigo, ya no hay cosecha de uvo, ya no hay ningún tipo de cosecha. La vía está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. O sea que trajo una gran crisis económica
una gran crisis que posiblemente degeneró a hambre y empobreció más la nación, porque lógicamente para sobrevivir tenían que importar, o sea, comprar en el extranjero a otras naciones como a los filisteos para poder sobreexistir. En medio de este caos, Joel hace un vehemente llamado al arrepentimiento a toda la nación. Y este es el llamado. Esta terrible plaga no solo afectó toda la vegetación, todo el cultivo, sino también que trajo una crisis aguda sobre el ganado. O sea, fíjese, estamos hablando de la plaga de langosta, cómo ataca la agricultura, cómo ataca todo verde. Pero después de la plaga de langosta sale, se va, y dejando detrás también una plaga que debe ser controlada aún. ¿Qué dice Joel acerca del ganado? El ganado se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, se secó el trigo. Entonces dice cómo sufrió la bestia. Versículo 18, capítulo 1, 18. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes. No había nada que comer, no había vegetación, porque no tuvieron pastos. Esta plaga fue tan terrible que no dejó ni pasto sobre la tierra para alimentar los animales. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. O sea que lamentablemente esto afectó gravemente también la producción ganadera. Fue tan terrible esta devastación causada por la langosta que Joel la compara como un gran fuego, un incendio que a su paso destruyó todo. Como esos grandes incendios forestales que nosotros vemos en la noticia, como lo que ocurre en la costa oeste. Y así dice Joel 1, 19 y 20. A ti, Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. O sea que prácticamente es otra metáfora. Así como el fuego que no deja nada, así también a la langosta la vieron todo, dejaron todo como si hubiese un gran fuego que ardió y que devoró los pastos. Llama, abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, o sea, clamarán, mugirán las bestias del campo, porque se secaron los arroyos de las aguas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver los arroyos de las aguas? Es que todo es un ciclo. Se ataca la vegetación, estamos también atacando el ganado y estamos destruyendo la tierra y estamos también secándoles los árboles, porque todo es un ciclo y lamentablemente nuestro hábitat se ve afectado porque entra un elemento que produce un desbalance y destruye prácticamente todo. Y fuego consumió las praderas del desierto. Todo esto lo habla Joel. En esta crisis que Joel describe en el capítulo 1, también Joel hace un llamado al arrepentimiento muy pintoresco, dramático, por así decirlo, usando también muchas metáforas vívidas, fuertes, sobre este llamado al arrepentimiento. Verso 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Imagínese una mujer llorando por el marido de su juventud. Amén. Así ya dice Joel que Israel debe llorar y clamar a Dios por perdón y misericordia. Desapareció de la casa de Jehová. No solamente, mire, no solamente afectó a los hombres, a la agricultura, al ganado, pero también afectó a la casa de Dios. Afectó a los sacerdotes y por eso dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, o sea, esa ofrenda mecida que se ofrecía en la casa de Jehová, esos animales engordados que se ofrecían en la casa de Jehová, esas acciones de gracia, esas promesas que hacían en la casa de Jehová, esos sacrificios lamentablemente desaparecen porque el país se hundió en una crisis espantosa. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo porque también comían de las ofrendas y se sostenían de parte de ellos y ahora los sacerdotes también están de duelo. Y verso 11.
Confundíos labradores, a los labradores de la tierra. Gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió las mies del campo. Todo se perdió. Una devastación total. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, también ellos. Gemid, ministro del altar. Venid, dormid en silicio. O sea que es un momento de una convocación nacional de ayuno, de oración, por la gran crisis espantosa que la nación estaba atravesando, producto de esta devastación, de esta plaga langosta. Ministro de mi Dios, porque, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. No por un tirano que prohíbe el culto, sino por una necesidad grave que llegó sobre el país. Y por eso le llama proclamad ayuno. Hace mucho que no se proclama ayuno, ¿verdad? Que el pueblo no se une. A veces una iglesia solita dice proclamen ayuno, este domingo ayuno, pero no he escuchado una proclamación nacional de ayuno o una proclamación por lo menos estatal de ayuno por diferentes crisis que hemos confrontado nosotros. Y cada vez nosotros recordamos que cuando venían tiempos de crisis, tiempos de guerras civiles, la iglesia proclamaba ayuno. Tiempo de elecciones muy reñidas, proclamaba ayuno. Tiempo de amenaza ciclónica o terremotos, se proclamaba ayuno. Y lamentablemente nosotros como que ya no olvidamos de esas proclamaciones de ayuno por las situaciones económicas, situaciones políticas que muchas veces presenta nuestra nación, que realmente es grande. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿Dónde? En la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Y por qué clamar a Dios? Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre se invocare. ¿Y qué más dice? Y buscar en mis rostros y se arrepintiera en sus malos caminos, comienza a decir Jehová. Entonces yo perdonaré su pecado, sanaré su tierra, dice Dios. Y lógicamente que el único camino en este caso es el camino del arrepentimiento. Actualmente nosotros como nación estamos pasando por momentos difíciles. A nivel mundial, la guerra entre Israel y la Franja de Gaza continúa en su apogeo. No parece que va a terminar, sino que parece que se va a acrecentar la escala armamentista en el Medio Oriente con la intervención de Irak también en este conflicto, y también otros pueblos además pueden intervenir. El conflicto de Rusia y Ucrania, que no parece tener fin, que tenemos que una situación que tenemos que orar, la expansión de China, tenemos que orar, es un gran imperio económico que se está expandiendo por el mundo y que muchas veces no nos damos cuenta de esta situación. Y también, por supuesto, que tenemos que orar por la situación que estamos confrontando, que esos son los ataques terroristas que hacía mucho tiempo no sabemos de ello, pero siempre es una amenaza constante, especialmente en Europa, y también nos afecta a nosotros en Estados Unidos. Y por esta razón tenemos que orar a nivel internacional por la gran ola de migraciones producto de guerra que están produciendo hambre, que están produciendo enfermedades en diferentes regiones del mundo, y plagas que se pueden levantar, pestes, pandemias, epidemias que se pudiesen levantar en un contexto, diríamos, tan desequilibrado como actualmente en el mundo se está presentando. Tenemos que proclamar ayuno, convocar asamblea para que Dios tome el control de las situaciones que estamos observando. A nivel nacional en Estados Unidos tenemos una crisis, una elección muy reñida, y de esta elección dependen muchas cosas, pero además de esta elección política están en crisis algunos factores económicos, y está en crisis también lo que es la salud, diríamos, del sistema escolar. Se comenzó la escuela y ya más de 6 puntos diferentes Estados Unidos ha sufrido ataque de los mismos estudiantes, adolescentes, jóvenes, niños, tomando armas
y produciendo balaceras y mortandad, como nos está hablando de un sistema escolar que está en crisis y que es caótica, y que la misma primera semana de que comenzó el sistema escolar, abrió sus clases, hay tanta violencia que nos deja alarmados. Por estas cosas tenemos que orar, y además por la situación de la iglesia, que lamentablemente estamos en una franca decadencia espiritual, y que tenemos que orar por esta situación que estamos confrontando. Día de Jehová en Joel. Es entonces que Joel utiliza la plaga de langosta para anunciar el día de Jehová grande y terrible, un día de juicio para la nación. Joel 1, 15 y 16. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, se quedaron sin nada. Alegría y el placer de la casa de vuestro Dios. Y esta experiencia la tenemos porque todos hemos pasado ahora y vivimos lo que es el COVID-19, que fue esta pandemia que nos dejó prácticamente desolados. Igualmente, esto es una ilustración, una metáfora de lo que puede ocurrir cuando se acerque el día de Jehová. Joel 2, 1 al 2, ya comenzando el segundo capítulo de Joel, que sigue otra vez proclamando el día de Jehová de manera como una metáfora, y habla de una gran nube de langosta. La langosta, cuando se levanta de la tierra, es tan grande esa nube langosta que tapa el sol, oscurece totalmente, y proyecta una sombra como si fuese una nube negra sobre la tierra. Y dice Joel en Joel 2, 1 al 2, toca trompeta en Sión. Sión, monte de Sión es que está el templo. Dad alarma en mi santo monte. Y esa trompeta no es de gozo, no es de júbilo, es trompeta de alarma, de dolor, es trompeta de angustia. Tiemblen todos los moradores a tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, dice Joel, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, que se refería a la plaga de langosta, pero en este caso ya en el capítulo 2 está hablando de los babilonios que van a atacar a Israel. Semejante a él no lo hubo jamás. Y si recordamos las profecías de Daniel, Babilonia es que es recordada como el oso grande y poderoso, con unos dientes que rascan, que devoran, y con unas garras que devoran, y en su boca tenía 3 costillas. Y ese oso, que cuando a su paso no deja prácticamente nada que sobreviva, así mismo declara que este ejército lo compara como el oso, porque los babilonios tenían un ejército sumamente poderoso, mientras que los griegos tenían un ejército que era veloz, ágil. Babilonia se caracterizaba por un ejército bastante numeroso, y a su paso, a los pasos de los soldados, no quedaba absolutamente nada en pie. Y así dice: así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y realmente no se levantó un ejército tan grande, numerosamente hablando, que el pueblo babilónico. Destrucción del ejército invasor. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Está hablando ya de la invasión babilónica. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. No hay forma de escapar de este ejército cuando comience a atacar la tierra. De Jeremías, recordamos de Jeremías, porque Jeremías vivió los años de invasión y los registró en su libro, en los años de invasión, la invasión babilónica, cómo fue, y dejó una nota acerca de lo parecido que fue este ejército a esta plaga de langosta. Hablando de este ejército, dije: su aspecto es como el aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Y esto nos recuerda lógicamente las trompetas, los demonios que salen con forma de langostas, con cuerpo de caballo, con boca de león. Y estas plagas que aparecen en Apocalipsis
nos están recordando bastante con claridad lo que es la plaga de langosta y el tiempo del día de Jehová que me está hablando Joel. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consume hojarasca, como el pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes delante de este ejército. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, como si fuese un ejército entrenado, preparado, que no mira para un lado, que sigue avanzando y nada lo puede tener. Ninguno estrechará la mano de su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espalda no se herirán. Oiga, qué fuerza tendrán, ¿verdad? Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y esto es, lógicamente, está hablando, sufrirán una plaga de langosta, pero lo que le espera no se compara con esa plaga de langosta, porque vendrá un ejército tan poderoso y fuerte y que va a azotar al país más fuerte que azotó esa plaga de langosta. Y lógicamente, esa plaga de langosta también la encontramos en las profecías del libro de Apocalipsis, cuando Dios comienza a derramar sus plagas sobre la tierra. El capítulo 2 de Joel me habla del día de Jehová en su aspecto profético y también escatológico. Joel 2:10 me dice, delante de él temblará la tierra y se enmestrecerán los cielos. Pero el aspecto escatológico está en este verso. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, se van a oscurecer las estrellas, caerán las estrellas. Esto es escatológico porque no se cumplió en la invasión de Babilonia, sino que se va a cumplir en el futuro escatológico y está relacionado con la segunda venida de Cristo y con los juicios que Dios ha mencionado que vendrán en el futuro. En su aspecto profético, sabemos que esa plaga de langosta y el día de Jehová se refiere a la invasión babilónica bajo Nabucodonosor, que Israel fue diezmado sistemáticamente hasta la destrucción total del reino del sur. Una ocupación en el 605, otra ocupación en el 597 y una destrucción del templo, la ciudad que fue quemada completamente en el 586 y todos los habitantes fueron deportados a Babilonia, quedando la tierra completamente desolada, como declaró el profeta Joel. Tal parece que no se arrepintieron, siguieron pecando y la profecía de Joel alcanzó su cumplimiento. En su aspecto escatológico, como ya vimos, el de Jehová se relaciona con el tiempo del fin, en la cual hay dos profecías importantes que se están cumpliendo. ¿Cuáles son esas dos profecías importantes que señala Joel en su capítulo 2? Capítulo 2, versículo 28 en adelante. La primera es un derramamiento general del Espíritu Santo. Joel 2, 28 al 29. Y la segunda es las señales del fin del siglo de Joel 2, 30 al 31. Derramamiento general del Espíritu Santo en Joel, que por eso Joel es conocido. Casi no se conoce por la plaga langosta y casi no se habla de él por el día de Jehová, que es el tema central de Joel, pero sí conocemos a Joel por el derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2:28. Después de esto, hablando lógicamente de una gran devastación, de una gran crisis. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto me indica que ese derramamiento general del Espíritu Santo está relacionado con el tiempo del fin. Y precisamente en el aposento alto, cuando se derramó el Espíritu Santo, esa era una señal profética de que el tiempo del fin había comenzado.
Ese derramamiento del Espíritu Santo dice sobre toda carne. Significa que tanto hombres como mujeres recibirían el derramamiento del Espíritu Santo. Hijos, hijas, tanto ancianos como jóvenes y aún niños recibirían el Espíritu Santo, soñarían sueños y tendrían visiones. Y tanto siervos como libres, no importa la condición social, económica, no importa el género, no importa la edad, es un derramamiento general del Espíritu Santo. Este pasaje de Joel es citado por el apóstol Pedro en el discurso del aposento alto, señalando su cumplimiento en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versos 1 y 4, ahí tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de Joel 2, 28 y 29. Y cuando comienzan a criticar de que están ebrios, se pone en pie el apóstol Pedro y dice, esto que veis no es tan ebrio porque apenas son las 9 de la mañana, sino que es lo que está escrito en el libro de Joel, que se está cumpliendo en este momento. Y ahí lo explica en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versos 14 al 18, que cita textualmente el libro de Joel. De hecho, se ha convenido, se ha venido cumpliendo durante todo el periodo de la iglesia. No solamente se cumplió en el aposento alto, sino que durante todo el periodo de la iglesia nosotros hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo en medio de las diferentes congregaciones y el poder del Espíritu Santo como un don otorgado a la iglesia, como una promesa o como una característica de la presente dispensación. No solamente se cumplió una vez en el aposento alto, sino que se sigue cumpliendo como la promesa del Padre a través de la presente dispensación. Es tan así que Hechos 2:39 dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que comenzó a cumplirse, se seguirá cumpliendo y culminará cuando venga el ocaso de este siglo y veamos las señales del Hijo del Hombre en el cielo. Y estas señales seguirán, dice el apóstol Marcos 16, 17, 18, a los que creen. Y esto es parte de la gran comisión. En la gran comisión lo comisionó a predicar el evangelio, pero también le dijo que estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren en sus manos cosas, si tomaren en sus manos serpientes, no les hará daño, si tomaren cosas mortíferas, no morirán. Y lógicamente todas estas señales son producto de las promesas de Dios y también de los dones especiales otorgados por el Espíritu Santo a los creyentes, que es parte integral de la gran comisión. Descripción del derramamiento del Espíritu Santo en Joel 2, 28 y 29, que también es paralelo con Hechos 2, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice Joel, será un acontecimiento divino. Joel 2:21 me dice, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Habla de una gran noticia, de un acontecimiento extraordinario que Dios promete que hará en los tiempos del fin. Será un acontecimiento futuro y después de esto, es decir, en los últimos tiempos, como dice Joel 2:28, será un acontecimiento general. ¿Qué hará Dios? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Será un acontecimiento único y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Solamente eso le correspondía al profeta. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía esporádicamente sobre algunas personas y en el momento que venía sobre ellos profetizaban. Así que eran ungidos solamente los que tenían el llamado especial de Dios y no moraba el Espíritu Santo en ellos. Ahora vino el Espíritu Santo y permanece en nosotros y también nos bautiza con poder para otorgarnos dones especiales para el ministerio. Y por eso es un acontecimiento único en la historia. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones.
Así que tal vez comience a debilitarse la postura judía en contra de la mujer, de que la mujer no era digna del ministerio o que la mujer no era digna del servicio en el templo por cuanto no era educada o por cuanto no tenía la unción del Espíritu Santo. También ellas recibieron la unción del Espíritu Santo y también las mujeres estuvieron en el aposento alto cuando fue derramado el Espíritu Santo y también recibieron los dones espirituales que la capacitaron para ejercer el ministerio y por eso fueron grandes colaboradoras del apóstol Pablo y también de Pedro cuando ellos predicaban el evangelio por diferentes regiones del imperio romano. Algunas de ellas como misioneras, como evangelistas o simplemente como colaboradoras, humildemente desarrollaron un gran ministerio. Será un acontecimiento salvífico porque también es para salvación y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Así que de esta forma nosotros podemos ver bosquejado la descripción del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Joel. El capítulo 2 también me habla de las señales del fin del siglo, porque están relacionados lo que es el derramamiento del Espíritu Santo con el fin del siglo. En la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, Joel declara que Dios hará descender en los últimos días la lluvia temprana y la lluvia tardía. Joel 2:23. Pedro, señaló su cumplimiento en el aposento alto, como ya lo vimos. Pero muchos intérpretes y eruditos de la Biblia esperan un derramamiento del Espíritu Santo o un avivamiento del Espíritu Santo antes de las señales del tiempo del fin, tal como lo declaró Joel capítulo 2, versículo 30 al 32, y tal como el mismo Pedro también lo declara en Hechos 2, 19 al 21. Dice esto: y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto lógicamente me habla del discurso de Cristo, me hace alusión al discurso de Cristo en Mateo capítulo 24. Si podemos buscar en nuestras Biblias, Mateo capítulo 24, que Jesús comienza el discurso del Monte de los Olivos. Y en este discurso del Monte de los Olivos, Jesús me habla de las señales del fin. Y entre las señales del fin, en el verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea que estamos hablando en el tiempo de la gran tribulación o ante la gran tribulación, antes del arrebatamiento de la iglesia, habrá un gran despertar, habrá un gran avivamiento del Espíritu Santo que se cumplirá por segunda vez como la lluvia tardía. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Cristo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 29, el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que la señal del fin del siglo de Joel 2, 30 y 32 se cumplen también o están relacionadas con las profecías que dijo Cristo del tiempo del fin, como las señales de su venida, señales inminentes de la segunda venida de Cristo. Y aquí encontramos, Jesús no solo habló de las señales de Joel 2, 29 y 32, que se relacionan con la segunda venida de Cristo, que está en Mateo 24, 29 y 30.
Por lo cual es claro que este tiempo del gran derramamiento del Espíritu Santo culminará con señales catastróficas en los cielos y con la segunda venida de Cristo. La profecía de Joel es también especialmente apropiada porque el día del Pentecostés marcó el comienzo de los últimos días, con la historia ahora moviéndose, caminando progresivamente al borde de la consumación de todas las cosas, porque nos acercamos, está más cerca la venida de Cristo que cuando creímos. El regreso del Señor en gloria realmente es inminente en los tiempos actuales que estamos viviendo, dado el cumplimiento profético. El capítulo 3 de Joel es muy significativo. Ya vimos el capítulo 2, que trajo una profecía grandiosa, y esa profecía grandiosa, el capítulo 1 también, que habló de la invasión de ese ejército, el día de Jehová, que introdujo el día de Jehová, que es un aspecto profético y escatológico que se desarrolla en la semana 70 de Daniel, que se desarrolla en el libro Apocalipsis. Ahora el capítulo 2 consiguió y me habló de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y me habló también de las señales del tiempo del fin, que culminan con el regreso de Cristo en gloria a la tierra. El capítulo 3 de Joel, un libro pequeñito con apenas 3 capítulos y bastante sustancioso. ¿De qué me habla el capítulo 3 de Joel? El capítulo 3 de Joel me habla del juicio de Dios sobre las naciones. Joel introduce otra importante profecía de carácter escatológico, y ese juicio de Dios sobre las naciones, según leemos en el versículo 2 de Joel 3:2, reuniré a todas las naciones y las haré descender ¿a dónde? Al valle de Josafat. Ahí es que está el peligro. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre naciones y repartieron mi tierra. ¿De qué me está hablando? Que proféticamente hablando, cuando Dios reúne a las naciones en el valle de Josafat, se llama batalla de Armagedón. Y en esa gran batalla Armagedón es una gran matanza que Dios hará, y de la cual también Zacarías 14 me habla de qué ocurrirá cuando Dios reúna a las naciones en el valle de Josafat. Zacarías 14 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y esta será, porque ese día fue un fuerte, hay una plaga de parte de Dios, y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 en adelante. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y fíjese cómo describe la plaga, como si fuese un ataque nuclear prácticamente, donde no hay búnker ni refugios que puedan aguantarlo ni protegerlo sobre el fuego que viene de parte del Señor. Como dice el apóstol Pablo, que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Y ese resplandor es un resplandor glorioso de fuego que lo va a consumir a todo. Y dice el profeta Zacarías: la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua les descesará en la boca. Se va a derretir la lengua en la boca. Y así también será la plaga de los caballos. Ese es cuando Dios haga juicio de las naciones en el valle de Josafat, de la cual no habla el libro de Joel. Joel 3, 9 al 15, si alguien puede leerme, ahí está en la pantalla. Si puede leerme esta página. Joel 3, 9 al 15, Dios reúne las naciones en el valle de Josafat. Cuando ustedes ven eso en la Biblia, que Dios reúne las naciones en el valle de Josafat, hagan memoria de que estamos hablando de la batalla que se conoce en Apocalipsis como Armagedón, y que esa batalla se origina en el valle de Josafat, como prevén las profecías. Si Elizabeth puede leerme esta página, por favor. Amén.
Dice, Amén. vemos un llamado a las naciones lleno de ironía por la inutilidad de hacer guerra contra Dios como si Dios estuviese alejándolos. Proclamad, Alentándonos. alentándolos. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Óigase, óigase. Ese llamado a veces lo leemos y muchas veces lo usamos como mensaje. Y casi siempre dice, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Y predicamos un mensaje de aliento de ese texto. Pero no sabemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? El llamado de Dios. Proclamad en esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Es un desafío que Dios está haciendo. Despiertan a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra a mí. Dios lo está desafiando como un, ¿cómo se llama? Como Goliat cuando desafió a los ejércitos de Israel, como un paladín. Ahora Dios está desafiando a todos los ejércitos de Israel. Vengan todos los hombres de guerra, forjen espada con vuestras sedones, o sea, creen alma, construyan armas, tomen aliento, vengan a pelear contra mí, lo está retando. Diga el débil, fuerte soy, vengan todos a pelear conmigo, júntense, venid naciones todas de alrededor, congréguense, o sea, mientras más que inviten, mejor vengan, vengan tus fuertes, despiértense naciones, suban al valle Josafat. Es un llamado de Dios como en forma de desafío, porque allí me sentaré para jugar a todas las naciones. Oígase, eso es grande. En realidad, las naciones serán reunidas en el valle de Josafat, como dice Apocalipsis 16, 13 al 15, por tres espíritus de demonios en formas de rana que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, que salieron por el mundo a reunir a los reyes de la tierra en el valle de Josafat para el gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 14, 17 al 20 describe esta batalla como el juicio del lagar de la ira de Dios. Como dijo Joel, la uva está madura, hay que pisarla, hay que exprimirla en el lagar. O sea que llegó el momento del juicio. Y Apocalipsis 14, 17 al 20 declara que comenzó a exprimir esas uvas, y cuando comience Cristo a exprimir esas uvas serán pisadas, la sangre de ellos saldrá hasta los frenos de los caballos. Y dice Apocalipsis 14 y tal 20, por 1.600 estadios, que equivalen a 300 kilómetros. Y esta batalla, este acto, ocurrirá en Apocalipsis 19, versos 17 al 19, que también aparece como una ironía. Dice, si Elizabeth puede leerme, aquí está estos tres versículos, Apocalipsis 19, versos 17, 18 y 19, que es la gran convocación de parte de Dios a esta batalla en el valle de Josafat, que es la batalla de Armagedón. ¿Qué me dice la Biblia, Elizabeth? Amén. Dice, también nos describe esta batalla, la cual tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes,
carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. No puedo ver más abajo. Para guerrear contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Es decir, para pelear contra Cristo. Óigase, esa batalla se prepararon ellos, está en el Valle de Josafat con un ejército enorme, numeroso. La bestia, el falso profeta, estaban dirigiendo esos ejércitos. Y sin embargo, un ángel poderoso clama a todas las aves del cielo, a la gran cena de Dios, a un banquete de Dios, para que coman carne de capitanes, carne de reyes, carne de caballo, de jinete, oye, de hombres libres, de hombres y esclavos, grandes y pequeños. Y esa es la convocación que encontramos en Apocalipsis 19, 17 al 19, y ya vimos los resultados, que todos perecieron, todos los jinetes, todos los caballos, los reyes, los grandes, pequeños, perecieron con el resplandor de su venida, y la bestia y el falso profeta fueron tomados vivos y arrojados al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Cristo en Joel. Elizabeth, si puede ayudarme. Amén. Joel profetiza el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, lo cual tuvo un cumplimiento parcial en el día del Pentecostés, pero que era su cumplimiento pleno en su derramamiento general ante la segunda venida de Cristo. Cristo prometió a todos los creyentes el Espíritu Santo, el cual nos daría como respuesta a la obra terminada en la cruz del Calvario y su regreso al Padre. El llamado a las naciones de Joel a rendir cuentas de sus acciones hace un simbolismo real de la venida de Cristo con su iglesia y el establecimiento de su reino de justicia que describe en Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Amén. Ahí tenemos el juicio nacional. Así que fíjese, este libro tan pequeño de Joel, óigase, las grandes cosas que contiene, porque aún está, que nos deja asombrado el contenido tan profundo del libro de Joel, que podemos darlo como estudios, conferencia, mensaje, predicación, y no solamente limitarnos únicamente al derramamiento del Espíritu Santo, sino al cumplimiento de estas profecías que Joel puntualmente está señalando. Derramamiento del Espíritu Santo. Primer tema importante, Joel, es el día de Jehová, que en su aspecto profético, que se cumplió con la caída de Jerusalén por Babilonia, en su aspecto escatológico, que se va a cumplir en la semana 70 de la profecía de Daniel, que es en la gran tribulación, y también me habla, amén, del aspecto de lo que es el derramamiento general del Espíritu Santo, que se cumplió en el aposento alto, que se está cumpliendo en el presente periodo de la iglesia, y que habrá un avivamiento especial antes del arrebatamiento de la iglesia al cielo, que culminará lógicamente con la segunda venida de Cristo en gloria. Y esto es algo maravilloso y extraordinario. Y lo que más nos sorprende es que Joel ya me está hablando tan temprano como en el año 850 o 820 antes de Cristo, me está hablando de que Dios reunirá a todas las naciones en el Valle de Josafat. Y cuando hablamos de esta reunión en el Valle de Josafat, estamos hablando del día de Jehová en su aspecto escatológicos. Así que damos gracias al Señor por este día tan lindo en que hemos escudriñado, en que hemos analizado